Bueno, continuando con nuestro libro de las mujeres y los niños primero de Guy Paul, este es el drama del Titanic. Vamos a continuar. Vamos a continuar el capítulo 4. Dice, el agua llegó más rápido de lo que Reg esperaba y la atravesó como una flecha. No tuvo tiempo de notar el frío. Era consciente solo de la presión que le martillaba los oídos. Justo cuando sus pulmones parecían estar a punto de explotar, su cabeza atravesó la superficie y tomó enormes bocanadas de aire. Fue entonces que comenzó a sentir el insoportable dolor en la nuca, las manos, las piernas. Se sentía en carne viva. Tengo que seguir moviéndome, se dijo, y su siguiente pensamiento fue buscar al niño. Los nudos entre sus salvavidas no sobrevivieron el impacto con el agua, pero no podía estar lejos. Finbar, Finbar, llamó con todo el volumen que pudo. Giró en todas las direcciones gritando el nombre del niño y buscando en el agua, pero no había señales de él. ¿Qué podría haberle pasado? Red comenzó a temblar de frío y supo que si no comenzaba a nadar, pronto moriría. De repente el océano se movió. Red fue sumergido nuevamente y luchó por subir a la superficie. Abrió los ojos, pero todo estaba negro. El pánico se adueñó de él y pataleó con todas sus fuerzas. Después de todo ese esfuerzo, iba a ahogarse de todas maneras. Sus pulmones agonizaban. No entres en pánico, no entres en pánico. Justo cuando creyó estar perdido, encontró la superficie y tomó bocanadas de aire nocturno. Pataleó en el agua por un minuto, tratando de llenar los pulmones de aire, y luego miró alrededor para ubicarse. Volteó hacia un lado y luego al otro, y un nuevo horror lo inundó. ¿Dónde estaba la nave? ¿Se había ido? ¿Había desaparecido? En el agua había trozos de madera fracturada, salvavidas, algunos con personas y algunos sin, una reposera, una especie de barril, pero no estaba el Titanic. ¿Cómo podía desaparecer algo tan enorme? Trató de levantarse más por encima de la superficie del agua para buscar un bote salvavidas, pero vio que le quedaba poca fuerza. Lo estaba abandonando a medida que el frío le carcomía los músculos y los huesos. Giró 90 grados y miró el horizonte, luego otros 90 y otros más, y finalmente divisó un bote plegable. Se había volteado sobre el agua y había media docena de hombres sentados en él. Si puedo llegar, estaré bien, pensó Rey. Como aquella vez en Malta, sabía que tenía que seguir nadando. Era fácil decirlo, pero sus brazos se sentían como si pertenecieran a otra persona y había perdido la sensación de las piernas. Ponía todo su esfuerzo y no parecía avanzar en absoluto. Tengo que hacerlo, se dijo con firmeza. Tengo que vivir. Soy joven y todavía no he hecho nada. Quería tener su propia empresa, comprar un automóvil y casarse. No podría morir antes de lograr todas esas cosas. Sus brazos y piernas estaban rígidos, dificultándole más que nunca el avance, pero se imaginó en su coche, conduciendo en un día soleado, con Florence a su lado, riendo. Solo sigue nadando, solo sigue nadando.
No estás lejos, puedes lograrlo. Para cuando llegó al bote plegable, había una docena de hombres arriba, algunos parados, otros sentados, y uno justo al lado de Reg, acostado con la pierna sobre el borde. Reg le tomó la pierna para impulsarse y el hombre gritó y se quedó callado. Reg trató de aferrarse a las tablas de madera, pero no había nada de qué sujetarse, así que usó el cuerpo del hombre y con sus últimas fuerzas se arrastró al bote. En el instante en que estuvo fuera del agua, sintió más frío. Sus dientes traqueteaban y no podía parar de temblar. Póngase de pie, está ocupando mucho espacio. Alguien le reprendió. Sus piernas estaban tan flojas que no estaba seguro de poder pararse y tuvo que sujetarse de otro hombre para mantener el equilibrio. Una vez que estuvo erguido, miró la escena alrededor y parpadeó. Hasta donde se podía ver, el océano estaba lleno de cuerpos y trozos del barco. No veía otros botes salvavidas. De repente recordó a Finbar y comenzó a gritar su nombre. «Cállese», gruñó alguien. Reg llamó con más fuerza aún. La culpa le apuñalaba el corazón. Había prometido proteger a Finbar y en cambio se había salvado él mismo. Otra persona estaba subiendo a la balsa y Reg se regocijó al ver que era el segundo oficial, Licktoyer. Se sintió eufórico. Ahora estarían bien, porque Licktoyer se haría cargo. Él les diría qué hacer. Primero, era imperativo que le dijera a Licktoyer lo que había pasado con el niño. «Perdón, señor, perdón. Oficial Licktoyer. ¿Quién es usted?» «Reg Parton, señor. Hay un niño irlandés, un pasajero, en el agua, cerca. Le prometí a su madre que lo cuidaría. Tenemos que encontrarlo. Todos los que puedan, pónganse de pie», ordenó Lingoder, y Red pensó con alivio que iba por Athos a buscar a Finbar. «Despacio, inclínese hacia mí». La barca se tambaleó y casi volcó, pero cada vez que se inclinaba en una dirección, Lintoder daba una orden y se las arreglaban para equilibrarla. «Está buscando a Finbar. Lo va a encontrar», se dijo Reg, y pasó un rato hasta que se dio cuenta de que Lintoyer simplemente estaba dirigiendo sus movimientos para que el bote plegable no volcase. Más nadadores se acercaron, pero les dijeron que no podían subirse o el bote se hundiría. Un hombre probó suerte y lo golpearon con un remo. Cayó al océano con un gemido de desesperación. Los gritos pidiendo ayuda gradualmente cesaron y los nadadores comprendieron que nadie vendría a rescatarlos y que necesitaban todo su aliento simplemente para moverse. «Finbar», llamó Red por última vez, sin esperanza. Había necesitado toda la fuerza de sus 21 años y toda su habilidad como nadador para llegar hasta ahí. Un niñito flacucho de 10 años no tenía oportunidad. Ana estaba acurrucada en un banco del bote salvavidas número 13, tan traumatizada que no se podía mover. El bebé Ciarán lloraba. Rosín se chupaba el pulgar y lloriqueaba, y Patrick estaba blanco como un fantasma, pero Ana no podía ayudarlos. Había hecho algo muy malo al dejar a Finbar en el barco. Seamus nunca le perdonaría si algo le pasaba. Debió haber enviado a los otros 3 en un bote para quedarse a buscarlo,
¿Por qué no pensó eso antes? No fue justo poner tanta presión en el hermano de Catalén y luego en el joven camarero. Ninguno de los dos conocía al niño. Quizás buscaron por un rato, pero luego abandonaron porque, después de todo, él no era nada para ellos. Pero ella, Ana, no habría parado hasta encontrarlo. Volteaba una y otra vez para mirar el barco. Era obvio que la nave estaba fatalmente dañada por el ángulo en que estaba, con la proa casi sumergida. Era Finbar una de esas figuras negras que veía en la cubierta. ¿Por qué no lanzaban más botes salvavidas? Habría desembarcado del otro lado. Le rogaba a Dios que así fuera. No mires, le dijo alguien con voz amable, y ella volteó y vio que la enorme nave se había dado vuelta en el agua como un juguete roto. Algunas de las figuras negras, meros puntos, resbalaban y caían por la borda, y los gritos de auxilio llegaron a sus oídos y le perforaron el alma. Las luces de la nave vertical se apagaron y se encendieron otra vez. Parecía que iba a quedar ahí, por siempre, brindando refugio a los que quedaban a bordo. Por favor, Dios, por favor. Ana repitió una y otra vez. Si solo pudiera quedar así, habría esperanza. Pero entonces comenzó a caer, suave y silenciosamente, a la negrura aceitosa. En cuestión de segundos había desaparecido por completo y quedaron sumergidos en una oscuridad casi total. No había luna esa noche, no había lámparas en los botes, solo el leve brillo de las estrellas. Hubo un retraso antes de que la ola de sonido llegase a ella, un prolongado aullido de angustia, como jamás había escuchado. Todas esas personas en cubierta habían caído al Atlántico, todos esos puntitos tragados por el agua que debía estar cerca del punto de congelación. Debemos regresar, insistió a los hombres que rodaban. Mi hijo podría estar ahí. No tenemos espacio, señora, respondió un marinero. Estamos llenos hasta reventar, y el bote podría sobrecargarse si regresamos. Todos querrán subir, y nos ahogaríamos. Es pequeño para su edad, solo tiene 10 años. Hay que regresar. Los presionó tanto, tratando de hacerlos entender. Debe estar en otro bote, le dijo una mujer con amabilidad. Había lugar para todas las mujeres y los niños. Los que están en el agua son hombres, y roguemos a Dios que encuentren algo en que flotar hasta que llegue ayuda. Ay, por favor, podemos regresar por las dudas, aulló Ana. Después de un rato no tuvo sentido discutir, porque no iban a cambiar de idea. Había gritos de ayúdenme y Dios mío, y un par de veces creyó escuchar ma, pero ninguno con el acento distintivo de Corse. Gradualmente los gritos se hicieron más escasos y espaciados. Ana sabía que si su hijo había llegado a un bote, estaría vivo, pero si había caído al agua, no tenía oportunidad. No podría abrirse camino a un bote porque no sabía nadar. Mientras veía al Titanic deslizándose bajo el agua, Juliet escuchó los gritos lastimeros de los hombres arrojados al océano. Debemos regresar y salvar a los que podamos, declaró una mujer. Todavía no, le dijo el oficial Lowe. Nos sobrecargaríamos de nadadores. Surgió una discusión con algunas pasajeras urgiendo a Lowe para que regresara, y otros que decían que era demasiado peligroso,
y Juliet escuchaba sin saber qué pensar. Su madre estaba atípicamente silenciosa. Locke parecía tener un plan. Llamó a los hombres que remaban en otros botes y 5 de ellos convergieron y se amarraron unos a otros. Señoras, quisiera transferirlas a esos botes para poder ir a buscar sobrevivientes, anunció Locke. Hubo un grito ahogado colectivo de miedo, así que continuó. No hay necesidad de alarmarse. Sostendremos los botes firmemente para que no haya riesgo de caer. El océano está muy tranquilo. El corazón de Juliet latía con fuerza. Un mes atrás había recibido entrenamiento salvavidas en la Cruz Roja. Debía mencionárselo al oficial Lowe. Creía que no podría recordar nada de él, aunque su vida dependiera de eso. Las mujeres se pasaban a los demás botes, haciendo que el suyo se meciera de manera alarmante. La madre de Juliet se paró para tomar su turno y chilló cuando 2 marineros la levantaron de los codos para pasarla a un bote contiguo. Juliet se puso de pie, todavía luchando con su decisión. ¿Debía decir algo? El oficial Lowe extendió la mano y las palabras salieron solas. Tengo entrenamiento en la Cruz Roja. Quizá podría serles de ayuda. Bien, asintió él, evaluándola. Entonces quédese aquí. Se sentó, nauseabunda. Ahora esperarían que supiese qué hacer, que salvase vidas. Y no podía pensar en nada útil. Su madre la miró y pareció sorprendida, pero no dijo nada. Cuando la mayoría de las mujeres fue distribuida en los otros 4 botes, Locke le ordenó a sus hombres que regresaran al área donde todavía escuchaban voces que pedían ayuda. Cuando llegaron a la primera figura en el agua, Locke se inclinó para revisar sus signos vitales, pero rápidamente vio que no había esperanza. Se detuvieron una y otra vez, pero ninguno estaba vivo. Los gemidos y los gritos se hacían escasos y débiles a medida que los hombres sucumbían a la brutal temperatura del agua. Entonces Locke encontró a un hombre que todavía respiraba, semi-inconsciente, y toda la tripulación se reunió para ayudar a subirlo al bote, haciendo que se meciera salvajemente. Juliet se puso en acción inmediatamente. Le apoyó los dedos en el cuello y sintió el pulso débil. Le quitó el salvavidas, le soltó el cuello para ayudarlo a respirar y comenzó a frotarle vigorosamente los brazos y el pecho en un intento de calentarlo. Era joven, tenía unos 20 años y estaba bien afeitado. Madre, farfulló en un momento. Aquí estoy, susurró ella. ¿Está seguro? 3 hombres más fueron subidos a bordo y otras mujeres se encargaron de ellos, siguiendo el ejemplo de Juliet. Juliet se sentó en el piso y apoyó la cabeza del hombre en su regazo para continuar calentándolo y aliviándolo con más facilidad. Lowe dio varias vueltas al área y revisó docenas de cuerpos que flotaban en el agua, pero no subieron a nadie más. Están todos muertos, se dio cuenta Juliet. No tenía idea de la cantidad de muertos, pero calculó que debían ser cientos. El alcance del desastre era inimaginable. Había salvavidas hasta donde llegaba la vista, la mayoría con su cuerpo dentro. Se agachó y abrazó al hombre en su regazo, tratando de transmitirle el calor de su cuerpo. No puedo hacer nada por los que están ahí fuera, pero voy a salvar a este hombre, aunque sea lo último que haga. Aguanta, le susurró. La ayuda llegará pronto. Apartó el cabello de su frente y la besó suavemente, y él murmuró algo ininteligible. Reg temblaba convulsivamente, y de no ser por los hombres que lo rodeaban, habría caído por el borde del bote plegable.
No sentía los pies en absoluto, y eso le molestaba. Existía el peligro muy real de perderlos por congelamiento. Todo estaba en silencio, aparte de las órdenes ocasionales de Lingoder de inclinarse a la derecha o a la izquierda. Los remos eran virtualmente inútiles en un bote invertido, así que flotaban sin rumbo a través de la negrura. La noche parecía interminable. Rex se enfocó en el acto de permanecer erguido. Sus piernas se habían vuelto de gelatina y sabía que estaba apoyándose demasiado en sus vecinos porque lo empujaban y le decían bruscamente que debería bajar del bote y nadar, si no podía permanecer de pie. Rex miró el océano. Ya no había tantos cuerpos flotando. Debieron haberse ido con la corriente. En el horizonte vio que llegaba la leve luz del gris amanecer. Gradualmente se fue dando cuenta de que los demás estaban hablando entre ellos, en voz baja al principio, luego más animadamente. ¿Qué estaban diciendo? Calculo que está a 20 minutos, menos. Red miró al horizonte y primero vio un témpano brillando en la pálida luz rosada del sol, y entonces el sol se deslizó un poco por encima del horizonte y él notó una forma distintiva. Su corazón saltó unos latidos. Mantuvo los ojos pegados a la forma que creció a medida que se acercaba hasta que no quedó duda. Era un barco. Iba a vivir. ¿Eso es una estrella fugaz? Juliet levantó la vista. Una alfombra de estrellas brillaba en el negro cielo, pero no vio ninguna estrella. Y entonces vio de qué estaban hablando. Un estallido blanco que se expandió y luego cayó al agua. Es una bengala, declaró Lowe. Debe ser el Carpathia. ¿Es una nave que viene a rescatarnos?, preguntó una mujer. Lowe le dijo que sí, y Juliet se inclinó para susurrar la noticia al hombre en su regazo. No falta mucho, dijo Juliet. Pronto estaremos ahí. Estaba amaneciendo, y al mirar por encima del borde del bote, vio otros botes desperdigados alrededor, llenos de figuras amontonadas. Contó 6 botes, cada uno lleno de sobrevivientes. Quizás había sobrevivido más gente de lo que ella pensaba. Pasó otra media hora hasta que se detuvieron junto al Carpathia y algunos de los tripulantes comenzaron a ayudarlos a subir. Vio que había una escalera de soga. ¿Puede subir, señora, o prefiere que bajemos una silla?, le preguntó alguien. Puedo subir sola, pero ¿y este hombre? Encárguense de él primero, por favor. Necesita ayuda. Un tripulante del Carpathia bajó al bote y se agachó para evaluar la condición del paciente de Juliet. Después de un minuto la miró gravemente. Lo lamento, señora, pero falleció. Fue como un puñetazo al corazón. No puede ser. No. Está vivo, insistió. Le tomó la muñeca y buscó el leve pulso que había detectado poco tiempo atrás. Lo sacudió. Está vivo, lo juro. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Dios, tiene que estar vivo. Permítame ayudarla a subir. El marino la tomó de la mano y le ayudó a ponerse de pie. Ella fue a la escalera de soga y comenzó a trepar, y entonces lloró con todas sus fuerzas. A lo largo de la noche, Ana se quedó quieta y en silencio, con el pecho cerrado por el miedo. Rosine y Patrick se acurrucaron a sus costados y durmieron irregularmente. El bebé, acunado en sus brazos, resoplaba, pero estaba completamente despierto, con los oídos alertas al acento de corks en los botes que ocasionalmente flotaban en la cercanía.
Cuando amaneció y apareció el Capatia, sintió una mezcla de esperanza y miedo. Ahora sabría si Finbar había llegado a un bote salvavidas. Su bote se alineó con el Capatia y la tripulación bajó un cabestrillo para el bebé. Ella lo colocó y lo levantaron a una abertura en el costado del barco. Luego bajó para Rosín, que comenzó a llorar. ¿Puedes subir solo?, le preguntó a Patrick, consciente de que eran las primeras palabras que le decía desde el hundimiento del Titanic. Él asintió. Ella subió la escalera justo detrás de él. Inmediatamente después de llegar a la cubierta preguntó: ¿vieron a un niño irlandés de cabello negro así de alto? Levantó la mano unos centímetros por encima de la cabeza de Patrick. El suyo es uno de los primeros botes y muchos más se acercan, le dijo un tripulante. Suba, tenemos mantas, comida y bebidas calientes. Necesitamos mantener esta área despejada. Ella llevó a los niños arriba, por las escaleras que el hombre le indicó. Se les acercó una pareja de ancianos estadounidenses. Pobrecitos, han pasado una odisea, dijo la mujer. ¿Quieren descansar en nuestro camarote? Estamos en primera clase. Hay lugar para que todos tomen un buen descanso. Es muy amable de su parte, dijo Ana, pero tengo que estar atenta por si veo a mi hijo mayor. Los ancianos hablaron entre ellos en voz baja y se fueron, pero regresaron 5 minutos más tarde. La mujer traía mantas y el hombre una bandeja de 3 tazas humeantes de té, una jarra de leche tibia y un tazón de azúcar. Los ojos de Ana se llenaron de lágrimas ante su amabilidad. Que Dios los bendiga, les dijo. La mujer envolvió a Rosín con una manta y puso azúcar en una taza para ella. Ana sacó el biberón de su bolso y lo llenó de leche. Patrick bebió un poco de té, pero Ana no quiso tocarlo. No se sentía bien tomar alimentos antes de saber dónde estaba Finbar. A medida que llegaban los botes, sus ojos se movían de cabeza en cabeza, al principio rápidamente y luego más metódicamente. Cuando se daba cuenta de que no estaba, pasaba su atención al bote más cercano. Entonces apareció un bote particularmente lleno y vio que ayudaban a Reg a ponerse de pie para desembarcar. Su corazón se detuvo un instante a recorrer las caras sin ver a Finbar. No lo había encontrado. Reg se acercó a la escalera de soga y ella pudo ver que le costaba mucho trepar. Se encontraba en un estado deplorable, pálido, con los labios azules y la ropa congelada en la piel. Ana tomó a los niños y se apresuró a verlo. Él los vio, inmediatamente sacudió la cabeza. Lo lamento tanto. Lo encontré y lo volví a perder. ¿Qué pasó?, susurró ella. Lo até a mí cuando el barco se hundió y saltamos, pero los nudos se desataron y no lo pude encontrar en el agua. Annie sintió la necesidad de descargarse con él. ¿Por qué sobrevivió él y no su hijo? ¿Cómo pudo encontrarlo y dejarlo ir otra vez? En cambio, sus rodillas colapsaron y se hundió en el piso, con el bebé todavía en brazos. ¡Ma! Patrick gritó aterrorizado. Rosín soltó un sonido horrible. No puedo quebrarme, se dio cuenta. No es una opción. Tengo que recomponerme por el bien de estos 3. Alguien apareció con sales aromáticas, pero ella la rechazó. Una mujer tomó al bebé mientras ella se apoyaba en el brazo de un caballero para levantarse. Reg había desaparecido, llevado por un miembro de la tripulación a ver al doctor. Ahora conozco lo peor, pensó Ana.
Solo tengo que ver si hay una manera de seguir viviendo. En ese momento sentía que no. En el consultorio, a Reg le quitaron la ropa mojada y lo envolvieron en mantas. Una enfermera lo llevó a una silla y le puso los pies en un recipiente con agua caliente. Todavía no sentía nada. Le traeremos ropa seca, dijo, dándole una taza de té caliente. Apenas se haya calentado un poco. La gente alrededor estaba ajetreada y él quería dormir, pero se sentía demasiado culpable. Ver la cara de Ana y cómo colapsó cuando le dijo que Finbar estaba perdido era lo que se quedaría con él por siempre. Ahora sus pies comenzaban a doler como si los pinchasen con cientos de agujas. Eso es bueno, dijo el doctor. La circulación está regresando. Un par de minutos más y los secaré y les pondré vendas estériles. No merezco esto, pensó Reg. No sería tan amables si supiera. La enfermera trajo una muda de ropa, un traje gris, una camisa blanca, calcetines y ropa interior. Se preguntó de quién sería, pero no dijo nada. ¿Dónde está mi ropa?, preguntó, y la enfermera le mostró una pila junto a la puerta. La lavaremos. Puede retirarla mañana, dijo ella. Reg metió los dedos en el bolsillo del pantalón y sintió algo empapado. Con mucho cuidado extrajo el billete de 5 libras de la señora Graylin y lo puso en el bolsillo interior de su nueva chaqueta, asegurándose de alisarlo. En el otro bolsillo encontró los restos de su pasaporte y del San Cristóbal que Florencia le había dado y los pasó a sus nuevos pantalones. El doctor aplicó los vendajes y le dijo: hay espacio abajo, en el dormitorio de la tripulación. Vaya a dormir. Reg no tenía intenciones de dormir antes de encontrar a John. Con los zapatos en la mano salió rengueando y dolorido del consultorio. La nave era desconocida y mucho más simple que el Titanic. Reg tambaleó a una sala. Había sobrevivido del Titanic, acurrucado en cada silla, envueltos en mantas y hablando en voz baja. Caminó entre ellos. Había sobrevivientes del Titanic, acurrucados en cada silla, envueltos en mantas y hablando en voz baja. Caminó entre ellos, estudiando las caras, pero eran pasajeros, no tripulación. ¿Dónde fueron los tripulantes del Titanic?, preguntó a un camarero del Carpathia. Hay algunos abajo, en los cuartos de tripulación. ¿Quiere que lo lleve? El chico habló con tanta amabilidad que Red sintió que las lágrimas le saltaron los ojos. Yo puedo encontrarlos. El camarero le mostró la entrada a la escalera de personal y le palmeó la espalda. Encontró los dormitorios y los recorrió mirando las cabezas en las almohadas. Reconoció a algunos miembros de la tripulación del Titanic que conocía de vista, pero con los que no se hablaba. John no estaba. Giró y subió lenta y torpemente, dolorido, las escaleras. Cuando volvió a la sala, continuó a la cubierta de observación. Había algunos pasajeros del Titanic sentados en reposeras o parados junto a los barandales, mirando al agua. Siguió el recorrido y ahí, junto al barandal, vio al señor Graylin. Sus ojos se cruzaron y el señor Graylin lo saludó con la cabeza. Espero que la señora Graylin esté bien, señor, dijo acercándose. Todavía no la encuentro, respondió gravemente. La puse en un bote salvavidas
y nos separamos. Espero que esté por aquí. Reg casi le dijo que lo había visto subir al bote salvavidas 5, pero no lo hizo. No era su papel. Si subió a un bote, estoy seguro de que está bien, señor. Me alegro mucho escucharlo. Si se encuentra con ella, por favor dígale que la estoy buscando. Reg aceptó, pero se sintió enfadado con el señor Graylin porque estaba parado en la cubierta en lugar de buscar a su esposa. Eso no estaba bien. Siguió caminando, con los pies muy doloridos, buscando a John. Preguntó a cada miembro de la tripulación del Titanic con el que se encontró, pero nadie lo había visto. Había un nudo de pánico dentro de su pecho que pesaba más y más a cada paso. Y si John no sobrevivió, ¿por qué sobrevivió él y yo no? Era azaroso, arbitrario e indeciblemente cruel. Ana se quedó encubierta, observando, hasta que descargaron el último bote. Luego, cuando los motores del Carpathia se encendieron y la nave describió un gran círculo alrededor del área donde el Titanic desapareció, los ojos de Ana no se apartaron del agua ni una sola vez. Si podía encontrar el cuerpo y llevárselo a Samos sería algo. Podrían tener un funeral con todos los ritos sagrados y podría comenzar el proceso de duelo. La amable pareja estadounidense los llevó a un comedor donde las mesas estaban preparadas para el desayuno. La señora, quien se presentó como Mildred Clark, los ayudó a ordenar y consiguió que un camarero llenase un biberón con leche tibia para Ciarán. Mientras los niños comían, Reg entró rengueando al salón, vaciló y pareció que iba a dar la vuelta cuando vio a Ana, y ella le extendió la mano. No fue su culpa que Finbar muriese, no, fue injusto culparlo. Él también es un niño. ¿Ya comiste? ¿Quieres comida? No puedo comer, dijo Reg, con la voz en un ronco susurro. No, yo tampoco, dudó. ¿Te sientes capaz de decirme lo que pasó? No hay prisa. Cuando puedas. Reg asintió con la mirada baja. Ahora está bien. Fueron a una mesa vacía, dejando a los niños con Mildred, y Reg comenzó a hablar con una voz temblorosa por la emoción. ¿Tuvo miedo? Preguntó Ana. Quería saber qué detalle. Tenía miedo cuando lo encontré, pero justo antes de saltar parecía estar bien. Confiaba en mí. Estaba seguro de que iba a salvarlo. Las manos de Reg temblaban y no podía mirarla a los ojos. Ana apoyó su mano en la de él. Él te tenía como un héroe después de ese día en que los llevaste a la cocina. Me alegra tanto que te haya tenido para consolarse y que no estuviera solo al final. Trató de sonreír. Reg estaba desconsolado. No sé qué pasó. No salió a la superficie después del salto. Lo busqué todo el tiempo que pude, pero no apareció. No se lo dijo. Finbar no sabía nadar. Al escuchar eso, Rex se quebró y lloró, y el sonido fue horrible. No lo sabía, sollozó. No me lo dijo. No habría cambiado nada, dijo ella, frotando la espalda. Está en manos de Dios. Si lo repetía lo suficiente, posiblemente llegaría el día en que lo creyese. Todos estamos en manos de Dios. Juliet vio que no podía dejar de llorar. Era humillante la presteza con que salían las lágrimas.
un pasajero del Carpathia se acercó para preguntarle si había perdido a su marido, y Juliet tuvo que explicarle que no estaba casada y que no había perdido a nadie. Contrólate, se urgió, componte, pero lo más insignificante la hace llorar otra vez. Los Hawson fueron a sentarse con ella y su madre en la sala, y Juliet notó que su antigua hostilidad estaba en el olvido. Ahora andaban de la mano, agradecidos de no haber enviudado y llenos de noticias sobre quienes habían sobrevivido y quienes no. El coronel Astor no aparece y Madeleine está inconsolable. Está embarazada, ¿saben? Es trágico para el pequeño, que no conocerá a su padre. Juliet pensó con disgusto que Vera Hawson parecía estar disfrutando de su rol como emisaria de malas noticias. La madre de Julieta, se unió a la conversación. ¿Cómo nos van a recompensar? He perdido joyas invaluables de la familia. Si el camarero me hubiese dicho que las trajera, podría haberlas salvado. Tendrá que haber una compensación, concordó Verhouse. Juliet sintió náuseas de escuchar cómo reducían todo el desastre a una transacción financiera. Se paró abruptamente y anunció que iba a la cubierta por aire fresco. Una vez afuera, se quedó mirando el agua. Viajaban a Nueva York a toda velocidad. Llegarían el jueves, solo un día después de lo previsto. Aunque la vida siguiera como antes, no sería igual. Sentía como si antes hubiese sido una niña ingenua. No entendía la naturaleza del mundo, ni había sentido la total fragilidad de la existencia. ¿Está bien?, preguntó una voz de hombre, y cuando levantó la vista vio a un pasajero del Titanic. Era el hombre de cabello color arena que le había sonreído al salir del salón comedor después de esa última cena. No perdí a un ser amado, si a eso se refiere, pero no estoy bien. Las lágrimas volvieron a llenar sus ojos. No puedo dejar de llorar y me siento culpable porque no tengo derecho a llorar cuando el barco está lleno de gente que perdió a sus seres más queridos, y usted, su esposa, sobrevivió, su familia. No estoy casado y viajaba solo. No debe sentirse culpable por llorar. Está en shock, como todos. Pasará un tiempo hasta que las cosas vuelvan a sentirse normales. Tenía una voz cálida y acento estadounidense. Sonaba culto. Las lágrimas cayeron por las mejillas de Juliet, pero abrió su bolso para buscar un pañuelo. Normalmente podría ofrecerle mi pañuelo, pero me temo que esta no es mi ropa. Me las dio una buena mujer que subestimó un poco mi tamaño. Abrió la chaqueta y le mostró cuán apretada estaban los botones del chaleco. Juliet sonrió a través de las lágrimas. ¿Qué le pasó a su ropa? Está mojada por la inmersión. Me dijeron que estará seca en la mañana. Juliet dio un grito ahogado. Estuvo en el agua y sobrevivió. Le habló sobre el hombre que había cuidado y su conmoción cuando el marinero del Carpathia lo pronunció muerto. Parece que nada de lo que hiciera habría cambiado las cosas, pero con razón sigue en shock. Los ojos de Juliet se llenaron otra vez de lágrimas y los secó. Mi nombre es Roberto Graham, se presentó, y usted, lo sé, es Lady Juliet Mason Parker. La vi en el comedor y alguien en mi mesa me dijo su nombre.
viaja con su madre, tiene compañía masculina. Juliet sacudió la cabeza. Mi padre está en casa, en Inglaterra. En ese caso, sería un honor que me permitiese asistirlas a usted y a su madre en el barco. Muchas gracias. Podríamos tomar la palabra. De hecho, quizá podría decirme cómo enviar un marconigrama a mi padre para decirle que estamos vivas. No quiero que se preocupe. Me encargaré inmediatamente. Ya envié uno a mi madre. ¿Desea venir conmigo y escoger las palabras usted misma? Él ofreció el brazo y mientras caminaban a la oficina, Juliet sintió la tranquilizadora calidez de su brazo a través de la tela de la chaqueta. Reg estaba conmovido por la conversación con Ana. Se sentía nauseabundo y mareado por el agotamiento, pero necesitaba encontrar a John. Un tripulante del Carpathia estaba caminando con una lista de nombres. Eso es, él sabrá si John está aquí. Tengo que hacer que lo busque en la lista. El hombre estaba hablando con otro grupo de pasajeros, pero Reg esperó pacientemente para atraer su atención. Por fin volteó hacia Reg. ¿Pasajero o tripulación? Tripulación. Nombre: John Hitchers. Hojeó la lista y luego escribió el nombre. ¿En qué puesto? Camarero de primera clase. También escribió eso. Necesita descansar. Vaya a nuestros dormitorios y escoja una cama que está desocupada. No quiero dormir. Quiero encontrar a John, pensó. El hombre había girado y Rex se dio cuenta de que todavía no sabía si John estaba en la lista. Sentía el cerebro lleno de humo. Rex regresó al corredor alfombrado con camarotes. Era el área de primera clase. Mientras dudaba, se abrió una puerta y salió el señor Graylin, que quedó mirándolo. ¿Qué está haciendo aquí? Estoy buscando a alguien, un amigo. Ya veo, frunció el ceño. Bueno, yo no he encontrado a mi esposa y me estoy alarmando. ¿No la habrá visto usted? ¿O no? Gritó Reg desesperado. ¿Dónde podría estar? El señor Graylin pareció sorprendido. No sabía que le tenía tanto aprecio. Reg asintió. Así es. Miró el piso. Ella ha sido muy buena conmigo. Supongo que le dio una propina ridículamente generosa. Ella es así. Chasqueó la lengua. No puedo imaginar qué pudo haberle pasado, a menos de que haya bajado del bote salvavidas a buscar algo a nuestro camarote. Usted la vio después de la colisión. Rex sacudió la cabeza. Llamé a su puerta, pero no había nadie. No entró. Estaba trabado. El señor Graylin puso cara de susto por un momento, pero se recuperó rápidamente. Sí, por supuesto. Así estaba. Ya veo. Supongo, me temo que estoy empezando a pensar lo peor. Su voz era seria y sin emoción. Los ojos de Rex se llenaron de lágrimas. Hay un hombre con una lista, sugirió. Quizá ella esté ahí. La nómina ya la revisé. Rex secó las lágrimas con la manga. Pobre señora Graylin. ¿Por qué habrá bajado del bote? ¿Qué era tan importante? Si ve mal, se ve mal, muchacho. Mire, le sangran los pies. Debería ir a descansar. ¿Quiere que llame a alguien para que le ayude? Estoy bien, farfulló Reg. Tiene razón. Iré a descansar. Gracias, señor. Y luego agregó, espero de todo corazón que encuentre a la señora Graylin. Volteó y regresó cojeando por donde había venido, repasando la conversación en su mente.
¿Cómo podía el señor Graelín estar tan tranquilo ante la pérdida de su esposa? Ella merecía algo mucho mejor. Y entonces le vino a la cabeza algo que dijo el señor Graelín. Había hablado de una nómina. Era la lista de sobrevivientes y el nombre de Reg no aparecería en ella porque había dado el de John en lugar del suyo. Idiota. Tendría que encontrar al hombre y hacer que lo cambiara, pero después de descansar. De alguna manera llegó al dormitorio de la tripulación, escogió una cama y estuvo inconsciente apenas tocó la almohada con la cabeza. El Carpathia había navegado hacia el Mediterráneo, con casi todos los camarotes ocupados, así que tuvo que apretarse para alimentar y dar lugar para asearse y dormir a los 711 sobrevivientes del Titanic. Parecía que la mayoría de los conocidos de Juliet habían sobrevivido, pero Roberto estaba con ella cuando se enteró de que la señora Graelín no estaba entre ellos. ¿Cómo puede ser?, exclamó consternada. Creí que todas las mujeres de primera clase habían sido acompañadas a los botes salvavidas por sus sobrecargos. No podía entender qué podía haberle sucedido. Algo salió mal, supongo. Creo que fue una de las 4 damas de primera clase que perecieron. Supongo que sus últimos momentos permanecerán en el misterio. Pero su esposo sobrevivió. ¿Por qué no se ocupó de su seguridad? Veo que le tenía aprecio, comentó Roberto. A decir verdad, no la conocía bien, pero nos había invitado a cenar cuando llegásemos a Nueva York. Los ojos de Juliet se llenaron de lágrimas y para distraerla, Roberto continuó, hablando de la llegada a Nueva York. ¿Tienen reserva de hotel? Creo que nos quedaremos en el Plaza. Entonces sería un honor que me permitiesen acompañarles. Mi chofer estará esperando en el muelle. Ay, por favor, sí. La perspectiva de tener que buscar un taxi en una ciudad desconocida era aterradora y no quería separarse de Roberto al llegar. Se sentía segura con él. Bueno, pues aquí concluimos la charla de hoy, pero pues vamos a continuar para terminar el capítulo. Dice, cuando Reg abrió los ojos, se confundió momentáneamente al verse en una litera inferior en lugar de en la superior, encima de un John dormido, y entonces todo regresó en una ráfaga. El horror de luchar por su vida en el agua, la mirada de espanto de Ana cuando le dijo que no había podido salvar a su hijo, la ausencia de John, perdido, casi seguramente muerto. Era insoportable. ¿Qué demonios voy a hacer ahora?, pensó. ¿Está bien?, preguntó alguien. Es que estaba gimiendo. Reg levantó la cabeza y vio que era un camarero de segunda clase cuyo nombre no conocía. Estoy bien, llegó a decir. ¿Qué día es? Martes. Dicen que anclaremos en Nueva York el jueves por la noche y que nos subirán directamente a otra nave, el Cedric, para el viaje a casa. Rex se horrorizó ante la idea. Otro viaje transatlántico sería más de lo que podría soportar, y si el Cedric chocaba contra un témpano y todo se repetía. Volteó hacia la pared. Sabía que no quería volver a subir a un barco. Se sentía adormecido, pero su cerebro volaba tratando de pensar en una manera de arreglarse si dejaba la White Star Lines. Tenía el salario por este viaje
y las 5 libras de la señora Graelyn, pero sería suficiente para rentar una habitación y vivir hasta encontrar un trabajo. Si comenzaba de cero en Estados Unidos, nunca tendría que regresar en un barco. Esa era su principal preocupación. Consideró qué clase de trabajo podría encontrar en Nueva York. Quizá camarero en un restaurante de categoría, pero necesitaría una referencia para conseguir trabajo. Si solo su legajo en la White Star no tuviese esas manchas, romper vajilla, comer las obras de un pasajero y la acusación de robo del año anterior. A Reg no se le ocurrió preguntarse si Latimer había registrado sus faltas recientes y si lo había hecho, si su legajo había sobrevivido. La mayor parte del día, Reg se quedó en la litera, dando vueltas a los problemas en su cabeza, sin hallar una solución. Cuando cayó la noche, el hambre lo forzó a levantarse e ir al comedor del personal. Estaban sirviendo guisado con puré de papas. Dejó que le sirvieran una porción generosa. Le sorprendió lo bien que sintió después de 2 bocados. Al mirar alrededor, notó al hombre que había tomado la nómina el día anterior. Debería hablar con él luego, darle mi nombre, pensó Reg, pero entonces otra idea tomó forma en su cabeza, y era tan obvia que no pudo creer que no se le ocurriera antes. Ya estaba en la lista de sobrevivientes, con el nombre de John. ¿Por qué no continuar siendo John? Al llegar a Nueva York, podría usar ese nombre al buscar trabajo, y cuando el gerente del restaurante llamase a la White Star para pedir referencias, le dirían que el legajo de John era impecable. Era un plan perfecto. Por supuesto, tendría que escribir a su mamá y a Florence para explicárselas. Ellas intentarían persuadirlo de regresar, pero él tendría que hacerles entender que simplemente no podía volver a cruzar el océano. Quizá en un año se sentiría diferente, pero por ahora no tenía opción. También tendría que escribir a la familia de Jones, decirles que estaba usando el nombre de John hasta hacerse de un lugar. Sería una carta difícil, pero seguramente no les molestaría si les explicaba sus razones. Estaba seguro de que a John no le importaría. Rey regresó con el médico para cambiar los vendajes ensangrentados. Tenía los dedos color púrpura e hinchados, con las uñas ennegrecidas. Póngase vendajes limpios. Se formarán ampollas a medida que los tejidos se curen, y si no los mantiene limpios, podría gangrenarse. Rey vio que podía volver a ponerse los zapatos siempre y cuando no se atara los cordones. No se molestó en recoger su ropa de camarero. No la necesitaría. El traje que le habían dado sería más útil en Nueva York. A la tripulación del Titanic le dijeron que desembarcarían después de todos los pasajeros y que serían llevados al La Place, otro barco en el muelle. Se les asignarían camarotes mientras esperaban al barco que los llevaría de regreso a Inglaterra. Rex se sintió como un prisionero. Una vez que anclaron, no pudo soportar estar en el agua un momento más. Cuando los pasajeros de tercera clase hicieron fila para desembarcar, Rex se metió entre ellos, justo detrás de una familia de Europa del Este. Con su cabello oscuro, pensó que podría pasar por uno de ellos, y así fue. Les hicieron señas
y salió con ellos. Se abrió la puerta a la calle y Rex se encogió ante las luces centellantes y los sonidos como explosiones, como las bengalas que habían disparado en el Titanic. Se llevó las manos a las orejas, confundido y asustado. ¿Está bien?, preguntó una voz de mujer. ¿Qué son esas luces y el ruido? Son fotógrafos. Los flashes dan luz para que salgan las imágenes. Miró a Rey y notó su piel pálida y sus ojos grandes y fijos. ¿Está solo? Alguien viene a buscarlo. No conozco a nadie en Nueva York. No sé a dónde ir. Ella sintió. No se preocupe, yo me encargaré. Soy Madeleine Butterworth del Comité Femenino de Asistencia y estamos precisamente para ayudar a personas como usted. Tiene trabajo, tiene dinero. Ray decidió no mencionar el billete de la señora Graylin. Ese era su fondo de emergencia. Sacudió la cabeza. No, pero buscaré trabajo tan pronto como pueda. Debe estar agotado, notó la mujer. Voy a llevarlo a un hostal en la calle 5 y le conseguiré algo de dinero para pasar el momento. Supongo que perdió todas sus pertenencias y sus papeles. Ray asintió. Tenía los fragmentos de su pasaporte, pero necesitaba papeles a nombre de John. Venga por aquí. Tomaré nota de sus detalles en el automóvil. Ray parpadeó. Nunca antes había subido a un coche. Tendremos que pasar entre los fotógrafos. ¿Se siente capaz? Él dijo que sí, y cuando cruzaron la puerta se cubrió la cara con las manos para que no le tomasen fotos. Había una hilera de autos negros esperando. Madeleine Woodworth habló con el chofer del primero y ambos subieron. Madeleine sonrió. Ve, las mujeres de Nueva York lo cuidarán. Todas las familias que poseen un automóvil lo han enviado para ayudar a los sobrevivientes. Ahora sacó un cuaderno. ¿Cómo se llama? John Hitchens, dijo Reg. La mentira lo hizo sonrojar, pero si ella iba a ayudarle a conseguir nuevos papeles, tenía que ser John. ¿De dónde es John? De Newcastle, pero hace tiempo que estoy lejos de casa. ¿En qué clase viajaba? Ray vaciló. Era miembro de la tripulación, camarero de primera clase. La White Star no arregló un lugar para que su tripulación pasara la noche. Es increíble. Lo hicieron, admitió Ray, pero era en otro barco y no puedo soportarlo. No puedo regresar al mar. Quiero conseguir un trabajo y quedarme aquí en Nueva York. No me sorprende. No puedo imaginar todo lo que pasaron. Bueno, estoy aquí para ayudar. Puedo darle $4, lo que debería ser suficiente para vivir por unos días. Venga mañana a nuestra oficina en el muelle y veré qué más puedo hacer por usted. El coche se detuvo frente a un edificio gris con montones de ventanas y Madeleine Woodworth dijo: llegamos. Entró al vestíbulo con él y habló con el encargado. ¿Quiere algo para beber o comer?, le preguntaron, pero Ray sacudió la cabeza. Lo único que quería era meterse a una cama en un edificio anclado a la tierra que no se moviera. Lo llevaban arriba a un dormitorio donde al menos una docena de hombres dormía en literas. Se quitó la chaqueta, transfirió el dinero al bolsillo del pantalón por las dudas y subió a la cama. Mientras esperaba a que llegase la inconsciencia, Reg tuvo la sensación más extraña. A pesar de estar en tierra firme, se sentía a la deriva, flotando. Estaba completamente solo en el mundo.
No tenía que rendir cuentas a nadie. Tendría que cortar lazos con todo en su vida hasta ese punto y reinventarse. No como Reg Parton, sino como John Hitchens. Con ayuda de John se recuperaría de la extraña neblina en su cabeza y haría de su vida un éxito de alguna manera cuando se sintiera lo suficientemente fuerte. Bueno, pues aquí concluimos lo que es nuestro libro. Esta fue la historia, digamos, de los sobrevivientes del Titanic, que fueron alrededor de 700, ¿verdad? Más o menos dijeron 700. Bueno, aquí concluimos la charla de hoy. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.